Con ustedes el bosquejo del sermón. El título es Anhelar su comunión. Una relación con Dios, hermanos, en términos de intimidad y comunión espirituales, es una condición posible a la que Dios está dispuesto. Es de parte nuestra reaccionar al estímulo de su gracia y a la acción de su Santo Espíritu para manifestar 5 acciones claramente distinguibles en el proceder de David en cuanto a anhelar comunión con Dios. Anhelar comunión con Dios, hermanos, en primer término, es desear ser escuchado. Dice el Salmo 61 en el verso primero: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. La comunión con un Dios personal supone necesariamente una relación que se distingue por el diálogo. Los elementos de esta interacción están bien determinados en lo que expresa David. Los interlocutores son, en primer término, la persona de Dios en su condición benevolente de atender al ser que se dirige a él. La reiterada enseñanza de los salmos, hermanos, y el fundamento teológico del Antiguo Testamento es que Dios oye a los que se dirigen a Él. La palabra de Dios en el Salmo 145, 19 expresa: cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. David es el otro interlocutor, quien solicita a Dios ser escuchado. La solicitud del salmista no pone en duda la capacidad auditiva del Señor, sino que pide que su ruego sea atendido. Esto queda claro en el uso del paralelismo sinónimo, la segunda línea del verso primero: a mi oración atiende. Permítame subrayar que Dios siempre oye las oraciones, no siempre las atiende. La razón por la que Dios no atiende algunas oraciones es por causa del pecado. La declaración de Dios de no escuchar o no oír tiene el sentido de no atender, de no hacer caso a lo que se le pide. Una expresión más de la Biblia, en Ezequiel 8:18, nos aclara este asunto cuando el Señor expresa: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. El incurrir en pecado de desobediencia, de deslealtad a Dios, de abandono de su santuario, de caer en apostasía, cierra los oídos de Dios. Pero en limpieza moral y en pureza espiritual, Dios escucha y se agrada de las oraciones de los justos. Y esta es su confianza, saber que serán escuchados por el Señor. Por otra parte, la inmensa bondad de Dios lo dispone a escuchar la oración del que sinceramente se arrepiente de sus perversidades. Dios escucha la confesión de pecados y concede perdón al pecador para restaurar la comunión que se había perdido. En segundo término, hermanos, anhelar su comunión es buscarlo desde donde estemos. El salmista expresa esto: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. No hay distancia geográfica que dificulte la oración. Esta declaración debe significarnos el universalismo de Dios que los hebreos tenían presente, más que la limitada concepción de un Dios local o regional como el resto de las naciones.
por cuya causa se hacían acompañar de sus divinidades al mudarse de lugar o al marchar a la guerra a otro sitio. También debe ser entendida la implicación de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar, próximo a sus fieles. Alguna vez Dios quiso que esto quedara claro al pueblo al decirles lo siguiente: ¿soy yo un Dios solo de cerca? Dice Jehová. ¿No soy Dios también de lejos? Jeremías 23, 23. Estas palabras de Jeremías debieron ser un gran consuelo a los expatriados en Babilonia y en Egipto. Desde donde se encuentren y en todo tiempo, el Señor escucha a los de su pueblo. Es acto prudente y de fe clamar a Dios en tiempo de necesidad. Ya la propia expresión clamor que usa David señala la naturaleza de la situación de aflicción en la que se encontraba. Expresa, y lo menciono de nuevo: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Ya se ha mencionado que no hay distancia que pueda impedir que la voz del afligido sea oída por el Señor. La única distancia que impide ser atendidos por Dios es la espiritual, la del alejamiento que provoca el pecado, cuando éste es ignorado por el pecador y pretende hablar con Dios como si su vida estuviera en buenos términos con su Creador. En tercer lugar, hermanos, anhelar su comunión es encontrar su refugio. Llévame a la roca que es más alta que yo, solicita el salmista. Verso 2 lo señala. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Anhelar la comunión con Dios resulta del reconocimiento de nuestra fragilidad y la posibilidad, a veces inminente, de perder la vida. Es la acción del alma que añora la relación de cercanía e intimidad con Dios que deriva en paz y seguridad. Esta condición puede perderse por el descuido de la vida devocional al atender otras prioridades que no tienen el carácter esencial de la dependencia y dirección de Dios. En este sentido, la petición de David es una intención de recuperar un estado de dependencia y guía que Dios concede a quienes gustan someterse a su autoridad. La roca describe el lugar seguro donde ser protegido. Su fortaleza es sitio seguro contra las tormentas, y su altura puede provocar, estando sobre ella, una nueva y mejor perspectiva de las cosas, como la expresión del Salmo 42. ¿Ustedes recuerdan? Cuando el salmista testifica: puso mis pies sobre peña. En los casos de ser sorprendidos por la aflicción y los problemas que ponen en riesgo nuestra vida, debemos orar a Dios pidiendo ser amparados en su refugio fuerte que nos proteja y en una posición que nos permita la vista del pasado, presente y futuro en una correcta perspectiva. Sobra decir que la relación de refugio y comunión está en el hecho de que Dios es la roca. Sí, Dios es la roca de refugio. David afirma de Dios: tú eres mi roca y mi fortaleza. El verso 3 refiere sin dudas este hecho al decir David: porque tú has sido mi refugio. En cuarto lugar, hermanos, anhelar su comunión es recibir sus dones. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Anhelar la comunión con Dios es propio del creyente que intuye que la relación íntima de Jehová retribuye galardones inefables, algunos de los cuales se revelan en las Escrituras. En su sentido contextual inmediato, sin duda la heredad
que se refiere David es la porción de territorio concedida por Dios a cada una de las tribus de Israel. Vean las referencias siguientes de los Salmos 16:6 y Salmo 105:11, relativas a la distribución de la tierra prometida a las tribus de Israel. Pero otras bendiciones están reservadas para quienes procuran estar en su presencia. Su consejo o su secreto son para los que tienen esta clase de relación con Él. Dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Gozo al estar en su comunión. Es otra bendición para los que le buscan. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También testifica el salmista en el Salmo 16:11. Bastan estas dos referencias para persuadirnos que estar en comunión íntima y personal con Dios nos edifica y fortalece espiritualmente, capacitándonos para resistir las condiciones de prueba que lleguemos a enfrentar. Derivamos enseñanza de la actitud de David, que se propuso buscar en Dios los bienes que su vida requería. Experimentar la comunión con Dios no solo suple las necesidades urgentes que pueda experimentarse en el tiempo presente. La bondad de Dios hace generosa provisión de otras muchas bendiciones para el futuro. Finalmente, hermanos, en quinto lugar, anhelar su comunión es adorarlo diariamente. Dice el salmista: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Desear vehementemente la comunión con Dios debe ser un anhelo de cada día, una relación cotidiana con el Señor que sustente el vigor y fortalezas espirituales del creyente. El desarrollo de la vida cristiana, su progresión, es un proceso que tiene lugar sistemáticamente cada día. La vida espiritual floreciente se sustenta en un compromiso diario con el Señor. No hay otra fórmula para tener una vida espiritual sanamente equilibrada que cumplir los actos devocionales de cada día. Debemos mantener la disciplina de leer la palabra de Dios con el apasionamiento de David cuando dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Además, proponernos memorizarla y sin duda observarla sin reserva. De idéntica manera, debemos hablar con Dios a través de la oración con plena confianza, clamando por su ayuda en tiempo de necesidad, pidiendo su dirección en momentos de indecisión, rogando su consuelo en tiempo de tristeza, pero igualmente ofrecerle las acciones de gracias por sus bendiciones y las alabanzas de adoración por la grandeza de su nombre. Finalmente, debemos proponernos darlo a conocer entre quienes aún no lo conocen e ignoran su benignidad que guía al arrepentimiento. Sustento la idea de que una vida cristiana atractiva, llena de la gracia de Dios, ha de resultar estimulante para que otras personas quieran conocer al Señor, al Salvador. Su vida, hermana y hermano, cuando ofrece el testimonio de tener paz de Dios, aún en medio de la tormenta, de tener un gozo a pesar de los motivos de aflicción y de transitar por la vida con toda confianza a pesar de su riesgo, debe provocar en las gentes que lo observen el preguntarse cuál es la razón para que usted viva ese sentido de existencia tan plena, tan llena de gozo, tan llena de paz, tan llena de esperanza. Y cuando se animen a preguntarle, usted puede decirles con toda confianza que es porque Dios tiene gobierno y control de su vida. Pero si nuestro diario vivir, si nuestra vida
no testifica estas condiciones de las bendiciones que Dios da a los que experimentan esta relación de íntima comunión con Él, pues no van a preguntárselo, ni van a preguntárnoslo. Permitamos que el hecho de estar en comunión con Dios diaria, una comunión personal e íntima, pueda transformar nuestra vida y pueda hacer nuestra vida el vehículo que testifique que el Señor, nuestro Dios, tiene gobierno de nuestra vida. Él nos dirige, Él nos cuida, Él nos protege. Vivamos esta realidad. Y el Salmo 61 es una enseñanza en cuanto a esto. Anhelen la comunión con Dios. En estos términos de las 5 expresiones que hemos ofrecido en este sermón, mi deseo personal es que Dios le bendiga, que Dios le dé una condición de vida próspera, feliz, llena de gozo y llena de paz, y que su vida, irradiando esas bendiciones de Dios, pueda alcanzar también a otras gentes que quieran venir a los pies de Jesucristo, aceptándolo, recibiéndolo como Señor y Salvador, y vivir también estos términos de comunión con Dios, que son posibles porque Dios anhela esta relación con sus hijos. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que nos enseña. Gracias porque en todo tiempo, Señor, pero muy particularmente cuando nos abruma la aflicción, cuando nos avasalla la prueba y cuando la tribulación, Señor, nos quebranta, podemos clamar a ti, Señor, confiadamente, porque tú eres un Dios bueno, solícito, dispuesto a escuchar, a atender la oración de tu pueblo. Y que además, Señor, como lo hemos visto ya en el Salmo 65:5, habrás de responder, Señor, a las necesidades de tus hijos, produciendo, obrando tremendas cosas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu fortaleza. Mantente a nuestro lado, Señor, y asístenos en tiempo de necesidad. Te damos toda honra y toda gloria. Te agradecemos, Señor, este cuidado providente, fiel y diario a nuestras vidas. Y a partir de nuestros hogares, Señor, te suplicamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga esta